133. Meningitis bacterianas. Definición. La meningitis bacteriana es una infección supurativa aguda localizada dentro del espacio subaracnoideo. Se acompaña de una reacción inflamatoria del sistema nervioso central que puede producir disminución del nivel de conciencia, convulsiones, aumento de la presión intracraneal y apoplejías. La reacción inflamatoria, meningoencefalitis, afecta meninges, espacio subaracnoideo y parénquima cerebral. Epidemiología. La meningitis bacteriana es la variante más frecuente de infección intracraneal purulenta, con incidencia anual en Estados Unidos mayor de 2,5 casos por 100.000 habitantes. Los patógenos que más a menudo causan meningitis bacterianas de origen comunitario son Streptococcus pneumoniae, cerca de 50%, Neisseria meningitidis, cerca de 25%, T. Streptococcus del grupo B, cerca de 15%, y Listeria monocytogenes, cerca de 10%. Haemophilus influenzae de tipo B provoca menor de 10% de los casos de meningitis bacteriana en casi todas las series. Neisseria meningitidis es el microorganismo causal de la epidemia recurrente de meningitis cada 8 a 12 años. Etiología. Streptococcus pneumoniae, capítulo 143, es el patógeno que más a menudo causa meningitis en adultos mayores de 20 años de edad, y es el microorganismo identificado en casi la mitad de los casos notificados, 1,1 por 100.000 personas al año. Existen varios trastornos predisponentes que agravan el peligro de meningitis neumocócica. El más importante es la neumonía por neumococos. Otros factores de riesgo incluyen la coexistencia de sinusitis u otitis media aguda o crónica por neumococos, alcoholismo, diabetes, esplenectomía, hipogamaglobulinemia, deficiencia de complemento y traumatismo craneoencefálico con fractura de la base del cráneo y rinorrea de líquido cefalorraquídeo. La mortalidad sigue siendo cerca de 20% a pesar del uso de antibióticos. La incidencia de meningitis causada por Neisseria meningitidis, capítulo 150, ha disminuido mediante la inmunización sistemática de personas de 11 a 18 años de edad con la vacuna tetravalente glucoconjugada de meningococos, serogrupos A, C, W135 y I. La vacuna no contiene el serogrupo B, que causa una tercera parte de los casos de enfermedad por meningococos. La recomendación del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización es que los adolescentes y los adultos jóvenes de 16 a 23 años de edad pueden recibir la vacuna meningocócica del serogrupo B. La aparición de petequias o zonas purpúricas en la piel puede ser un signo importante que orienta hacia el diagnóstico de infección por meningococos. En algunos pacientes la enfermedad es fulminante y causa la muerte en término de horas de haber comenzado los síntomas. La infección puede ser iniciada por la colonización nasofaríngea, que origina el estado de portador asintomático o la enfermedad meningocócica invasora. El riesgo de enfermedad invasora después de la colonización nasofaríngea depende tanto de los factores de virulencia bacteriana como de los mecanismos de defensa inmunitaria del hospedador, entre ellos la capacidad de este de producir anticuerpos antimeningocócicos y de lisar los meningococos, tanto por la vía clásica del complemento como por la alternativa. Las personas que sufren algún déficit de cualesquiera de los componentes del complemento, incluida la properdina, tienen susceptibilidad muy alta a las infecciones meningocócicas. Los bacilos gram negativos constituyen una causa cada vez más frecuente de meningitis en individuos con enfermedades crónicas y debilitantes como diabetes, cirrosis o alcoholismo y en aquellos con infecciones crónicas de vías urinarias. La meningitis por gram negativos también complica intervenciones neuroquirúrgicas, en particular craneotomía y traumatismo craneoencefálica que se acompaña de rinorrea u otorrea de líquido cefalorraquídeo. La otitis, la mastoiditis y la sinusitis son entidades predisponentes y acompañantes de la meningitis causada por especies de Streptococci, anaerobios gram negativos, Staphylococcus aureus, especies de Haemophilus y Enterobacteriaceae. La meningitis como complicación de la endocarditis puede ser causada por Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Streptococcus bovis, el grupo ASEC, especies de Haemophilus, Actinobacillus actinomycetem comitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingeia kingae, o Enterococos.
En épocas pasadas el estreptococo del grupo B o Streptococcus agalactiae era el que causaba la meningitis predominante en neonatos, pero se le ha notificado con frecuencia cada vez mayor en personas mayores de 50 años de edad, en particular las que tienen algún trastorno primario oculto. Listeria monocytogenes, capítulo 146, ha sido una causa cada vez más importante de meningitis en neonatos, menos de un mes de vida, embarazadas, personas mayores de 60 años y sujetos inmunodeficientes de todas las edades. La infección se contagia al ingerir alimentos contaminados por listeria. Se han informado casos de listeriosis humana de origen alimentario por la ingestión de ensalada de col, leche, quesos tiernos y algunos tipos de alimentos rápidos que comprenden carnes frías y salchichas crudas. La frecuencia de meningitis por Haemophilus influenzae de tipo B en niños ha disminuido de manera impresionante desde la aparición de la vacuna conjugada Haemophilus influenzae de tipo B, aunque se han comunicado casos poco frecuentes de meningitis por Haemophilus influenzae de tipo B en niños vacunados. Más a menudo, Haemophilus influenzae causa meningitis en niños y ancianos no vacunados, y un patógeno cada vez más frecuente es Haemophilus influenzae no B. Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativos, capítulo 142, son los microorganismos que con mayor frecuencia producen meningitis tras intervenciones neuroquirúrgicas, sobre todo de derivación de una hidrocefalia, o como complicación del uso de reservorios subcutáneos de tipo de Ommaya para la administración de antibiótico-terapia intratecal. Fisiopatología. Las bacterias que con mayor frecuencia producen meningitis, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, colonizan inicialmente la nasofaringe al unirse a las células del epitelio nasofaríngeo. A continuación, las bacterias son transportadas a través de las células epiteliales en vacuolas de pared membranosa hacia el espacio intravascular o invaden este espacio, creando separaciones entre las uniones intercelulares herméticas apicales de las células del epitelio cilíndrico. Una vez que las bacterias tienen acceso al torrente sanguíneo son capaces, gracias a su cápsula de polisacáridos, de eludir la fagocitosis de los neutrófilos y la actividad bactericida de la vía clásica del complemento. Ya en el torrente sanguíneo, las bacterias pueden llegar a los plexos coroideos intraventriculares. La infección de las células epiteliales de los plexos coroideos permite a las bacterias el acceso directo al líquido cefalorraquídeo. Algunas bacterias, como Streptococcus pneumoniae, pueden adherirse directamente a las células endoteliales de los capilares cerebrales y, después, migrar a través de estas células o entre ellas hasta alcanzar el líquido cefalorraquídeo. Una vez aquí, las bacterias pueden multiplicarse con rapidez debido a la ausencia de defensas inmunitarias eficaces del hospedador. El líquido cefalorraquídeo normal contiene pocos leucocitos y cantidades relativamente pequeñas de proteínas del complemento y de inmunoglobulinas. La escasez de estas dos últimas impide la opsonización eficaz de las bacterias, la cual es un prerequisito imprescindible para que los neutrófilos las fagociten. La fagocitosis de las bacterias también se ve alterada por la naturaleza líquida del líquido cefalorraquídeo, que es menos propicio para la fagocitosis que un sustrato de tejido sólido. Un paso fundamental en la patogenia de la meningitis bacteriana es la reacción inflamatoria que la invasión de las bacterias provoca. Muchas de las manifestaciones y complicaciones neurológicas de las meningitis bacterianas son consecuencia de la respuesta inmunitaria contra el patógeno invasor, más que de un daño tisular directo producido por las bacterias. En consecuencia, el daño neurológico puede avanzar incluso después de que el líquido cefalorraquídeo haya sido esterilizado por el tratamiento antibiótico. La lisis de las bacterias, con la consiguiente liberación en el espacio subaracnoideo de componentes de su pared celular, es el primer paso de la inducción de la respuesta inflamatoria y de la formación de un exudado purulento en el espacio subaracnoideo, figura 133, 1. Los componentes de la pared celular, como las moléculas de lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas y el ácido teicoico y los peptidoglucanos de Streptococcus pneumoniae, inducen la inflamación meningea, lo cual estimula la producción de citocinas y de quimiosinas inflamatorias por la microglia, los astrocitos, los monocitos, las células endoteliales de los microvasos y los leucocitos del líquido cefalorraquídeo.
En los modelos experimentales de meningitis las citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 beta, aparecen en el líquido cefalorraquídeo al cabo de 1 a 2 horas tras la inoculación intracisternal de lipopolisacáridos. Esta respuesta de las citocinas va seguida de un rápido aumento de la concentración de proteínas y de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Los leucocitos y las células císticas, que son estimuladas por el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 beta también producen y secretan quimiosinas, citocinas que inducen la migración quimiotáctica de los leucocitos, y otras citocinas proinflamatorias. Además, la bacteriemia y las citocinas inflamatorias inducen la producción de aminoácidos excitadores, de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, radicales de oxígeno libre, óxido nítrico y peroxinitritos, y de otros mediadores que pueden provocar la muerte de las células cerebrales, especialmente en la circunvolución dentada del hipocampo. Gran parte de la fisiopatología de la meningitis bacteriana es consecuencia directa del aumento de los valores en el líquido cefalorraquídeo de citocinas y quimiosinas. El factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 beta actúan de manera sinérgica, aumentando la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo que induce la formación de edema vasógeno y la salida de proteínas del suero hacia el espacio subaracnoideo, figura 133, 1. El exudado subaracnoideo compuesto de material proteináceo y de leucocitos obstruye el flujo del líquido cefalorraquídeo a través del sistema ventricular y disminuye la capacidad de resorción de las granulaciones aracnoideas en los senos durales, produciendo hidrocefalia tanto obstructiva como comunicante y edema intersticial concomitante. Las citocinas inflamatorias aumentan la expresión de las selectinas en las células endoteliales de los capilares cerebrales y en los leucocitos, lo que permite a estos últimos adherirse a las células endoteliales vasculares y, posteriormente, migrar hacia el líquido cefalorraquídeo. La adherencia de los leucocitos a las células del endotelio capilar aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos, permitiendo la salida de proteínas del plasma hacia el líquido cefalorraquídeo, que se añaden al exudado inflamatorio. La desgranulación de los neutrófilos hace que se liberen metabolitos tóxicos que contribuyen al edema citotóxico y al daño y muerte celulares. Al contrario de lo que se pensaba en un principio, los leucocitos del líquido cefalorraquídeo probablemente contribuyen poco a resolver la infección bacteriana del líquido cefalorraquídeo. En las primeras fases de la meningitis se produce un incremento del flujo sanguíneo cerebral, seguido de decremento de dicho flujo junto con la pérdida de la autorregulación cerebrovascular, capítulo 301. También ocurre estrechamiento de las grandes arterias de la base del encéfalo por la presión que ejerce el exudado purulento en el espacio subaracnoideo y la infiltración de células inflamatorias en la pared arterial con engrosamiento de la íntima, vasculitis, y puede ocasionar isquemia e infarto, obstrucción de ramas de la arteria cerebral media por trombosis, trombosis de los grandes senos venosos del cerebro y tromboflebitis de las venas de la corteza cerebral. La combinación de edemas intersticial, vasógeno y citotóxico hace que aumente la presión intracraneal y conduce a coma. Por lo común, la hernia encefálica es consecuencia de los efectos del edema cerebral, focal o generalizado. También intervienen la hidrocefalia y la trombosis de senos de la dura madre o de venas corticales. Presentación clínica. La meningitis puede presentarse como una enfermedad aguda fulminante que avanza con rapidez en pocas horas, o como una infección subaguda que empeora de forma progresiva a lo largo de varios días. La tríada clásica de la meningitis incluye fiebre, cefalea y rigidez de la nuca, pero a veces dicha tríada no aparece. En más de 75% de los pacientes disminuye el nivel de conciencia, que varía desde el letargo hasta el coma. En casi todos los sujetos con meningitis bacteriana aparecen fiebre y combinaciones de cefalea, rigidez de cuello, alteración del nivel de conciencia. Otras manifestaciones frecuentes son náusea, vómito y fotofobia. La rigidez de la nuca, cuello rígido, es el signo patognomónico de irritación meningea, y ocurre cuando el cuello resiste a la flexión pasiva. Los signos de Kernig y de Brudzinski también son clásicos de la irritación meningea. El signo de Kernig se desencadena con el paciente en posición supina. Se le flexiona el muslo sobre el abdomen, con la rodilla flexionada. Los intentos por extender la rodilla de manera pasiva provocan dolor cuando hay irritación meningea.
El signo de Brudzinski se desencadena con el paciente en posición supina, y es positivo cuando la flexión pasiva del cuello da lugar a flexión espontánea de las caderas y las rodillas. Si bien son pruebas habituales en el examen físico, la sensibilidad y especificidad de los signos de Kernig y de Brudzinski son inciertas. Ambos pueden estar ausentes o reducidos en pacientes de muy corta edad o ancianos, individuos con alteraciones inmunitarias o aquellos con un estado mental gravemente deprimido. La prevalencia alta de enfermedad de la columna cervical en individuos de mayor edad puede dar lugar a resultados positivos falsos en las pruebas para valorar rigidez de la nuca. Hasta en 20 a 40% de los pacientes las convulsiones forman parte del cuadro clínico inicial de una meningitis bacteriana. Las convulsiones focales suelen deberse a isquemia o infarto arterial focal, a trombosis hemorrágica de las venas corticales o a edema focal. La actividad convulsiva generalizada y el estado epiléptico pueden ser causados por hiponatremia, anoxia cerebral y, con menor frecuencia, por los efectos tóxicos de antimicrobianos. El aumento de la presión intracraneal es una complicación esperada de las meningitis bacterianas y es, en esta enfermedad, la causa principal de obnubilación y coma. En más de 90% de los pacientes la presión de abertura del líquido cefalorraquídeo es mayor de 180 milímetros de agua y en 20% es mayor de 400 milímetros de agua. Los signos de aumento de la presión intracraneal son disminución o deterioro del nivel de conciencia, edema de papila, pupilas dilatadas que reaccionan poco a la luz, parálisis del sexto par craneal, posturas de descerebración y reflejo de Cushing, bradicardia, hipertensión y respiraciones irregulares. La complicación más fatídica de la hipertensión intracraneal es la herniación cerebral. La incidencia de herniación en los pacientes con meningitis bacteriana se estima en 1 a 8% de los casos. Algunos signos clínicos específicos pueden orientar el diagnóstico de microorganismos individuales y se exponen con mayor detalle en capítulos específicos dedicados a dichos agentes patógenos. El más importante de estos signos es la erupción de la meningococcemia, que comienza en la forma de maculopápulas eritematosas difusas que se asemejan al exantema viral, pero las lesiones cutáneas de la meningococcemia se transforman rápidamente en petequias. Estas últimas aparecen en tronco y extremidades pélvicas, en las membranas mucosas y las conjuntivas, y a veces en las palmas y las plantas. Diagnóstico. Si se sospecha meningitis bacteriana se obtiene de inmediato sangre para cultivo y se inicia la antibiótico-terapia empírica auxiliada con dexametasona, cuadro 133, 1. El diagnóstico de meningitis bacteriana se hace por estudio del líquido cefalorraquídeo, cuadro 133, 2. La decisión de practicar estudios neuroimagenológicos, tomografía computarizada o imagen por resonancia magnética, antes de la punción lumbar exige buen juicio clínico. En la persona inmunocompetente sin antecedentes recientes de traumatismo craneoencefálico, que tiene un nivel de conciencia normal y ningún signo de papiledema o de déficits neurológicos focales, una maniobra segura es la punción lumbar sin practicar previamente procedimientos de neuroimagen. Si se retrasa la punción lumbar para la práctica de los estudios mencionados, habrá que emprender antibiótico-terapia sobre bases empíricas después de haber practicado los cultivos de sangre. La antibiótico-terapia inicial pocas horas antes de la punción lumbar no altera de manera significativa el recuento de leucocitos en líquido cefalorraquídeo o la concentración de glucosa en el mismo y es probable que no impida la visualización de microorganismos en la tinción de Gram o la detección de ácido nucleico bacteriano por medio de reacción en cadena de polimerasa. Las alteraciones típicas del líquido cefalorraquídeo en la meningitis bacteriana, cuadro 133, 2, son 1. Leucocitosis polimorfonuclear, mayor de 100 células por microlitro en 90% de los casos. 2. Decremento de la concentración de glucosa, menor de 2,2 milimol por litro menor de 40 miligramos por 100 mililitros, una tasa de líquido cefalorraquídeo barra glucosa sérica menor de 0,4, o ambos factores, en casi 60% de los pacientes. 3. Aumento de la concentración de proteínas, mayor de 0,45 gramos por litro mayor de 45 miligramos por 100 mililitros en 90% de los casos, y 4. Aumento de la presión de abertura, mayor de 180 milímetros de agua en 90% de los casos.
Los cultivos bacterianos del líquido cefalorraquídeo son positivos en más de 80% de los pacientes, y la tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo demuestra la presencia de microorganismos en más de 60% de los casos. Las concentraciones de glucosa en el líquido cefalorraquídeo menor de 2,2 milimol por litro, menor de 40 miligramos por 100 mililitros, son anormales, y pueden llegar a verse valores de cero en la meningitis bacteriana. El empleo de la tasa de líquido cefalorraquídeo barra glucosa sérica corrige la hiperglucemia que puede imitar un decremento relativo de la concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. La concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo está disminuida cuando la referida tasa es menor de 0,6. Cuando es menor de 0,4 es muy sugerente de meningitis bacteriana, aunque puede verse también en otros procesos, como la meningitis micótica, tuberculosa y carcinomatosa. La concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo tarda de 30 minutos a varias horas en equilibrarse con el valor en sangre. Por este motivo, la administración de 50 mililitros de glucosa a 50%, de 50, antes de la punción lumbar, como es práctica habitual en los servicios de urgencia, probablemente no altera en grado significativo la concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, a menos que hayan transcurrido varias horas entre la administración de glucosa y la punción lumbar. Existen varios paneles de patógenos del líquido cefalorraquídeo que emplean detonadores bacterianos específicos para detectar ácido nucleico de Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae y Streptococcus agalactiae, Streptococcus del grupo B. La prueba de aglutinación con látex para la detección de antígenos bacterianos de Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae tipo B, Streptococo del grupo B y cepas K1 de Escherichia coli en líquido cefalorraquídeo han sido de utilidad para establecer el diagnóstico de meningitis bacteriana, pero han sido sustituidas por los análisis para bacterias en líquido cefalorraquídeo. La prueba de aglutinación con látex en líquido cefalorraquídeo tiene especificidad de 95 a 100% para Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, por lo que una prueba positiva para estos microorganismos es prácticamente diagnóstica de meningitis bacteriana. Sin embargo, la sensibilidad de esta prueba en el líquido cefalorraquídeo es solo de 70 a 100% para la detección de antígenos de Streptococcus pneumoniae, y de 33 a 70% para la detección de antígenos de Neisseria meningitidis, por lo que una prueba negativa no excluye una infección por estos agentes. La prueba de lisado de amebocitos del Limulus, cacerola de mar, es una prueba diagnóstica rápida para la detección de endotoxinas de Gram negativos en el líquido cefalorraquídeo, y por ello es útil para establecer el diagnóstico de meningitis bacteriana por Gram negativos. Esta prueba tiene especificidad de 85 a 100% y sensibilidad cercana a 100%. Es decir, en prácticamente todos los pacientes con meningitis bacterianas por Gram negativos la prueba de lisado de amebocitos del Limulus es positiva, aunque pueden producirse falsos negativos. En casi todos los sujetos con meningitis bacteriana es necesario practicar estudios de neuroimagen en el curso de su enfermedad. La resonancia es preferible a la tomografía debido a su superioridad para demostrar la presencia de áreas de edema y de isquemias cerebrales. En los pacientes con meningitis bacteriana es frecuente que tras la administración de gadolinio se produzca un refuerzo meningeo difuso, el cual sin embargo no es diagnóstico de meningitis, pues aparece en toda enfermedad del sistema nervioso central asociada a un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Si existen lesiones cutáneas petequiales deben someterse a biopsia. El exantema de la meningocosemia se origina por la siembra dérmica de microorganismos que lesionan el endotelio vascular y la biopsia de la piel puede revelar al microorganismo causante en la tinción de Gram. Diagnóstico diferencial. La meningoencefalitis viral, y en particular la causada por virus del herpes simple, puede imitar el cuadro inicial de la meningitis bacteriana, encefalitis. La encefalitis por herpes virus suele comenzar con cefalea, fiebre, alteración de la conciencia, déficits neurológicos focales, como disfasia, hemiparesía, y convulsiones focales o generalizadas.
Los resultados de los estudios con líquido cefalorraquídeo, estudios de neuroimagen y trazos electroencefalográficos permiten diferenciar entre la encefalitis por herpes virus y la meningitis bacteriana. El perfil típico en líquido cefalorraquídeo en caso de infecciones virales del sistema nervioso central es el de pleocitosis linfocítica con concentración normal de glucosa, a diferencia de la pleocitosis a base de polimorfonucleares y la hipoglucorraquia característica de la meningitis bacteriana. La reacción en cadena de la polimerasa para herpes virus en el líquido cefalorraquídeo tiene una sensibilidad de 96% y especificidad de 99% cuando el líquido cefalorraquídeo se examina 72 horas después del inicio de los síntomas, y durante la primera semana de terapia antiviral. En la meningitis bacteriana no complicada no se identifican anormalidades en la resonancia, salvo el mayor contraste meningeo. Por el contrario, en la encefalitis por herpes virus las imágenes de resonancia ponderadas en T2, la recuperación de inversión atenuada por líquido, FLAIR, Fluid Attenuated Inversion Recovery, y las imágenes por resonancia con difusión y reforzamiento, se observan lesiones de gran intensidad en las regiones parietofrontal, anterior y medial del lóbulo temporal en la mayoría de los pacientes en las primeras 48 horas a partir del inicio de los síntomas. Algunos pacientes con encefalitis por herpes virus tienen un modelo periódico distintivo en el electroencefalograma. Las rickettsiosis pueden asemejarse a las meningitis bacterianas, capítulo 182. La fiebre moteada o exantemática de las montañas rocosas se transmite por la picadura de una garrapata y es producida por la bacteria Rickettsia rickettsii. Esta enfermedad con frecuencia se manifiesta por fiebre alta, postración, mialgias, cefalea, náusea y vómito. La mayoría de los pacientes presenta un exantema característico en las primeras 96 horas desde el comienzo de los síntomas. Esta erupción es inicialmente un exantema maculopapular eritematoso, que puede ser difícil de distinguir del que produce la meningococcemia. Esta erupción avanza a un exantema petequial, luego a un exantema purpúrico y, si no se trata, a necrosis de la piel o gangrena. El color de las lesiones cambia desde el rojo brillante al rojo muy oscuro y, a continuación, del verde amarillento al negro. La erupción inicia característicamente en las muñecas y los tobillos, para extenderse tanto distal como proximalmente en el transcurso de unas horas, y llega a afectar las palmas y las plantas. El diagnóstico se confirma mediante la tinción con inmunofluorescencia de los especímenes de la biopsia cutánea. Las erliquiosis se transmiten por la picadura de la garrapata. Son cocobacilos pequeños, gram negativos, de los cuales 2 especies causan enfermedad en el ser humano. Anaplasma phagocytopilum causa erliquiosis granulocítica humana, anaplasmosis, y Ehrlichia chaffeensis causa erliquiosis monocítica humana. Las manifestaciones clínicas y por laboratorio de la infección son similares. Los pacientes presentan fiebre, cefalea, náusea y vómito. Casi 20% de los pacientes tiene lesiones cutáneas maculopapulares o petequiales. En los exámenes de laboratorio hay indicios de leucopenia, trombocitopenia y anemia con elevaciones moderadas en la aminotransferasa de alanina, fosfatasa alcalina y deshidrogenasa de lactato. Los pacientes con fiebre exantemática de las montañas rocosas y aquellos con erliquiosis pueden tener alteración del nivel de conciencia que va desde el letargo leve hasta el coma, confusión, signos neurológicos focales, parálisis de los pares craneales, hiperreflexia y convulsiones. También hay que pensar en la presencia de infecciones focales supuradas del sistema nervioso central, incluidos el empiema subdural y epidural, y los abscesos encefálicos, en particular cuando se identifican signos neurológicos focales. Se realiza inmediatamente la resonancia en todo individuo en quien se sospeche meningitis y que muestre signos focales, para detectar infección intracraneal y buscar áreas acompañantes de infección en los senos o las apófisis mastoides. Diversos trastornos no infecciosos del sistema nervioso central pueden parecerse a la meningitis bacteriana. La principal entidad en estos casos es la hemorragia subaracnoidea, capítulo 301. Otras posibilidades incluyen meningitis química al romperse el contenido de una neoplasia y pasar al líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, desde un glioma quístico, o un quiste epidermoide o dermoide o un craneofaringioma. Meningitis carcinomatosa o linfomatosa.
la que ocurre en trastornos inflamatorios como sarcoide, lupus eritematoso generalizado y enfermedad de Behçet, apoplejía hipofisaria y síndromes uveo-meningíticos, síndrome de Vodko-Yanagi-Arada. En algunas ocasiones hay que incluir la meningitis de evolución subaguda, capítulo 134, entre las entidades que integran el diagnóstico diferencial de la meningitis aguda. Sus causas principales incluyen Mycobacterium tuberculosis, capítulo 173, Cryptococcus neoformans, capítulo 210, Histoplasma capsulatum, capítulo 207, Coccidioides imitis, capítulo 208, y Treponema pallidum, capítulo 177. Tratamiento. Meningitis bacteriana aguda. Antibiótico-terapia empírica. Cuadro 133, 1. La meningitis bacteriana es una urgencia médica. El objetivo es comenzar la antibiótico-terapia en los primeros 60 minutos de la llegada del paciente al servicio de urgencias. En aquellos pacientes en quienes se sospeche una meningitis bacteriana, debe comenzarse un tratamiento antimicrobiano empírico antes de conocer los resultados de la tinción de Gram y de los cultivos del líquido cefalorraquídeo. Streptococcus pneumoniae, capítulo 141, y Neisseria meningitidis, capítulo 150, son los microorganismos que con mayor frecuencia producen las meningitis extrahospitalarias. Por el surgimiento de Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina y cefalosporinas, el tratamiento empírico de la meningitis bacteriana sospechosa de haber sido adquirida extrahospitalariamente en niños y adultos debe incluir una combinación de dexametasona, una cefalosporina de tercera o cuarta generación, por ejemplo, ceftriaxona, cefotaxima o cefepima, y vancomicina más aciclovir, porque la encefalitis por herpes virus es la principal enfermedad que debe incluirse en el diagnóstico diferencial, así como la administración de doxiciclina durante la temporada de garrapatas para tratar infecciones bacterianas transmitidas por dicho artrópodo. La ceftriaxona o cefotaxima proporciona buen espectro para Streptococcus pneumoniae susceptible, estreptococo del grupo B y Haemophilus influenzae, así como espectro adecuado para Neisseria meningitidis. La cefepima es una cefalosporina de cuarta generación de amplio espectro con actividad in vitro similar a la de la cefotaxima o ceftriaxona contra Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis y mayor actividad contra el género Enterobacter y Pseudomonas aeruginosa. En estudios clínicos se ha demostrado que la cefepima es equivalente a la cefotaxima en el tratamiento de la meningitis neumocócica sensible a penicilina y meningocócica, y se ha utilizado con éxito en algunos pacientes con meningitis por Enterobacter y Pseudomonas aeruginosa. Al tratamiento empírico debe añadirse ampicilina para cubrir Listeria monocytogenes en niños menores de 3 meses de edad y en personas mayores de 55 años o en quienes se sospeche una alteración de la inmunidad celular como consecuencia de enfermedad crónica, trasplante de órgano, embarazo, enfermedad neoplásica o tratamiento inmunodepresor. El metronidazol se agrega al régimen empírico para combatir anaerobios gram negativos en sujetos con otitis, sinusitis o mastoiditis. En las meningitis nosocomiales, sobre todo en las que se producen tras las intervenciones neuroquirúrgicas, estafilococos y bacterias gram negativas son los agentes causativos más frecuentes, incluida Pseudomonas aeruginosa. En estos pacientes, el tratamiento empírico debería incluir una combinación de vancomicina y ceftazidima o meropenem. La ceftazidima, la cefepima o el meropenem deben reemplazar a la ceftriaxona o cefotaxima en pacientes neuroquirúrgicos y neutropénicos, debido a que estos últimos no tienen actividad aceptable contra Pseudomonas aeruginosa en el sistema nervioso central. El meropenem es un carbapenémico muy activo in vitro contra Listeria monocytogenes, y también se ha demostrado su eficacia en casos de meningitis causada por Pseudomonas aeruginosa. Posee actividad satisfactoria contra neumococos resistentes a penicilina. En la meningitis experimental por neumococos, la actividad del meropenem fue similar a la propia de la ceftriaxona, aunque inferior a la de vancomicina, para esterilizar los cultivos de líquido cefalorraquídeo. No ha sido suficiente el número de pacientes de meningitis bacteriana que se incluyeron en las investigaciones clínicas del meropenem para evaluar definitivamente su eficacia. Tratamiento antimicrobiano específico. Meningitis meningocócica.
Cuadro 133, 3. Aunque ceftriaxona y cefotaxima proporcionan empíricamente cobertura adecuada contra Neisseria meningitidis, la penicilina G continúa siendo el antibiótico más adecuado para la meningitis meningocócica producida por cepas sensibles a este fármaco. Se han identificado cepas de Neisseria meningitidis con moderada resistencia a la penicilina y su frecuencia se ha incrementado a escala mundial. Es necesario probar la susceptibilidad a la penicilina y a la ampicilina de las cepas de Neisseria meningitidis aisladas en el líquido cefalorraquídeo, y si se encuentra resistencia, la penicilina debe sustituirse por cefotaxima o por ceftriaxona. Para la meningitis meningocócica no complicada basta con 7 días de antibiótico-terapia intravenosa. El caso inicial y todos los que han mantenido un contacto estrecho con él deberían recibir quimioprofilaxis, con un régimen de 2 días de rifampicina, 600 mg cada 12 horas durante 2 días en adultos y 10 mg por kilo cada 12 horas por 2 días en niños mayores de 1 año. No se recomienda el uso de rifampicina en mujeres embarazadas. Como alternativa, los adultos pueden tratarse con una dosis de acitromicina, 500 mg, o una dosis intramuscular de ceftriaxona, 250 mg. Se entiende por relación estrecha con el paciente haber tenido contacto con las secreciones bucofaríngeas, sea por besos o por compartir juguetes, bebidas o cigarrillos. Meningitis neumocócica. La terapia antimicrobiana de la meningitis por neumococos comienza con el uso de una cefalosporina, ceftriaxona, cefotaxima o cefepima, y vancomicina. En el caso de todas las cepas de Streptococcus pneumoniae aisladas en líquido cefalorraquídeo, se evaluará la sensibilidad a penicilina y cefalosporinas. Una vez que se conocen los resultados del antibiograma, el tratamiento puede modificarse conforme a esos resultados. Cuadro 133, 3. Para la meningitis por Streptococcus pneumoniae, se considera que un aislado de dicha bacteria es susceptible a la penicilina con concentraciones inhibidoras mínimas menor de 0,06 microgramos por mililitro y que resisten cuando la concentración inhibidora mínima es mayor de 0,12 microgramos por mililitro. Las cepas de Streptococcus pneumoniae que tienen concentración inhibidora mínima para las cefalosporinas igual o menor de 0,5 microgramos por mililitro se consideran sensibles a las cefalosporinas, cefotaxima, ceftriaxona, cefepima. Se considera que aquellas cepas con concentración inhibidora mínima de 1 microgramos por mililitro tienen resistencia intermedia, y las que tienen una concentración inhibidora mínima igual o mayor de 2 microgramos por mililitro son consideradas resistentes. En las meningitis por neumococo con concentración inhibidora mínima para la cefotaxima o la ceftriaxona igual o menor de 0,5 microgramos por mililitro, el tratamiento con cefotaxima o con ceftriaxona suele ser adecuado. Para concentración inhibidora mínima mayor de 1 microgramos por mililitro, el antibiótico que debe emplearse es la vancomicina. La rifampicina puede asociarse a la vancomicina debido a su acción sinérgica, pero no se recomienda su uso en monoterapia porque aparecen resistencias con rapidez. Para la meningitis neumocócica se aconseja un tratamiento de 2 semanas con antibiótico intravenoso. A fin de confirmar la esterilización del líquido cefalorraquídeo, a los pacientes que sufren una meningitis por Streptococcus pneumoniae hay que repetirles la punción lumbar cuando hayan transcurrido 24 a 36 horas desde el comienzo del tratamiento antibiótico. Si tras 24 a 36 horas de tratamiento antibiótico el líquido cefalorraquídeo no se ha esterilizado, debe interpretarse como un signo de resistencia al antibiótico. Los pacientes con cepas de Streptococcus pneumoniae resistentes a la penicilina y a las cefalosporinas que no responden al tratamiento intravenoso con vancomicina sola pueden beneficiarse de añadir vancomicina por vía intraventricular. Es preferible la vía de administración intraventricular a la intratecal porque con esta última no siempre se consiguen concentraciones adecuadas de vancomicina en los ventrículos cerebrales. Meningitis por listeria. La meningitis producida por este microorganismo se trata con ampicilina durante al menos 3 semanas. Cuadro 133, 3.
Suele añadirse gentamicina, 2 mg por kilo de dosis de carga seguidos de 7,5 mg por kilo por día administrados cada 8 horas y ajustados según los valores séricos y la función renal. La combinación de trimetoprim, 10 a 20 mg por kilo por día, y sulfametoxazol, 50 a 100 mg por kilo por día, administrados cada 6 horas constituye una alternativa en los pacientes alérgicos a la penicilina. Meningitis estafilocócica. La meningitis por cepas sensibles de Staphylococcus aureus o Staphylococcus coagulasa negativos se trata con nafcilina, cuadro 133, 3. La vancomicina es el fármaco que debe emplearse contra los estafilococos resistentes a la meticilina y para aquellos pacientes alérgicos a la penicilina. En estos sujetos deben hacerse controles del líquido cefalorraquídeo durante el tratamiento. Si después de 48 horas de tratamiento con vancomicina intravenosa el líquido cefalorraquídeo no se ha esterilizado, puede añadirse vancomicina intratecal o intraventricular, en una dosis de 20 mg diarios. Meningitis por bacilos gram negativos. En el tratamiento de este tipo de meningitis resultan igual de eficaces las cefalosporinas de tercera generación, cefotaxima, ceftriaxona y ceftazidima, con la excepción de la meningitis producida por Pseudomonas aeruginosa, que debe tratarse con ceftazidima, cefepima o meropenem, cuadro 133, 3. Para tratar las meningitis por bacilos gram negativos, se recomienda un régimen de 3 semanas de antibióticos intravenosos. Tratamiento complementario. La liberación de componentes de la pared celular bacteriana por los antibióticos bactericidas da lugar a la producción de las citocinas inflamatorias interleucina 1 beta y factor de necrosis tumoral alfa en el espacio subaracnoideo. La dexametasona ejerce su efecto beneficioso inhibiendo la síntesis de interleucina 1 beta y de factor de necrosis tumoral alfa a nivel del ácido ribonucleico microsomal, disminuyendo la resistencia a la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, y estabilizando la barrera hematoencefálica. El fundamento para administrar dexametasona 20 minutos antes del tratamiento antibiótico se basa en que inhibe la producción del factor de necrosis tumoral alfa por los macrófagos y la microglia, pero solo si se administra antes de que estas células sean activadas por las endotoxinas. La dexametasona no altera la producción del factor de necrosis tumoral alfa una vez que ésta ha sido ya inducida. Los resultados de estudios clínicos de tratamiento con dexametasona en meningitis por Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis han demostrado su eficacia para disminuir la inflamación meningia y las secuelas neurológicas, como la incidencia de hipoacusia neurosensitiva. En una investigación prospectiva hecha en Europa sobre el tratamiento complementario contra la meningitis bacteriana aguda en 301 adultos, se observó que la dexametasona disminuyó el número de resultados desfavorables, 15% en comparación con 25%, p igual 0,03, incluida la muerte, 7% en comparación con 15%, p igual 0,04. Los beneficios fueron más notables en sujetos con meningitis neumocócica. Se administraron 10 mg de dexametasona intravenosa 15 a 20 minutos antes de la primera dosis de un antimicrobiano y se repitió la misma dosis cada 6 horas durante 4 días. Los resultados fueron confirmados en una segunda investigación de dexametasona en adultos con meningitis neumocócica. En circunstancias óptimas la administración de dexametasona debe comenzarse 20 minutos antes de la primera dosis de antibióticos, o al menos no después de esta. Es poco probable que se obtenga beneficio significativo si se emprende el uso del corticosteroide luego de 6 horas de haberse iniciado la administración del antimicrobiano. La dexametasona puede disminuir la penetración de vancomicina en el líquido cefalorraquídeo y retrasa la esterilización de este en modelos experimentales de meningitis por Streptococcus pneumoniae. Como consecuencia, para asegurar la penetración fiable de la vancomicina al líquido cefalorraquídeo, los niños y adultos se tratan con vancomicina en dosis de 45 a 60 mg por kilo por día. Otra posibilidad es administrar vancomicina por vía intraventricular. En estudios clínicos se ha mostrado que la dexametasona también disminuye las tasas de muerte y de pérdida de la audición, sin efectos adversos en pacientes con meningitis meningocócica.
Uno de los problemas con el uso de dexametasona en adultos con meningitis bacteriana es que en modelos experimentales de la enfermedad la administración de dicho glucocorticoide incrementó el daño de neuronas del hipocampo y disminuyó la capacidad de aprendizaje, situación que no se ha repetido en series clínicas. La eficacia de la dexametasona para evitar secuelas neurológicas difiere con el país en función del ingreso económico de la población. 3 grandes estudios con asignación al azar hechos en países de bajos ingresos, subsaharianos, del sureste asiático, no mostraron beneficio en algunos subgrupos de pacientes. La ineficacia de la dexametasona en tales estudios se atribuyó a que el paciente acudió tardíamente al hospital con la forma más avanzada de la enfermedad, hubo un tratamiento previo con antibióticos, otros factores como desnutrición, infección por virus de la inmunodeficiencia humana y tratamiento de los pacientes con probable meningitis bacteriana, pero no corroborada por métodos microbiológicos. Los resultados de tales estudios clínicos sugieren que los pacientes de la zona subsahariana y los que viven en países de bajos ingresos, que muestran negatividad en la tinción de Gram y el cultivo de líquido cefalorraquídeo, no deben ser tratados con dexametasona. Hipertensión intracraneal. El tratamiento urgente de la presión intracraneal elevada comprende elevación de la cabeza del paciente 30 a 45 grados, hiperventilación con intubación, presión arterial de dióxido de carbono 25 a 30 milímetros de mercurio, y manitol. Los pacientes con presión intracraneal elevada deben tratarse en una unidad de cuidados intensivos. La medición exacta de la presión intracraneal se consigue mejor mediante un sistema intracraneal de control de la presión. El tratamiento de la presión intracraneal elevada se expone con mayor detalle en el capítulo 301. Pronóstico. Las meningitis producidas por Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis o Streptococcus del grupo B tienen mortalidad de 3 a 7%. Las producidas por Listeria monocytogenes, de 15%, y las debidas a Streptococcus pneumoniae, de 20%. En términos generales, el riesgo de muerte por una meningitis bacteriana aumenta con 1. Disminución del nivel de conciencia en el momento del ingreso hospitalario. 2. Aparición de convulsiones en las primeras 24 horas del ingreso. 3. Signos de hipertensión intracraneal. 4. Edad temprana, lactantes, o mayores de 50 años. 5. Presencia de otros trastornos simultáneos como choque, necesidad de ventilación asistida o ambos factores a la vez. Y 6. Retraso en el inicio del tratamiento. En algunas series se han considerado como factores predictivos de mayor mortalidad y de peor pronóstico el decremento de la concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, menor de 2,2 milimol por litro menor de 40 miligramos por 100 mililitros, y un marcado incremento de la concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, mayor de 3 gramos por litro mayor de 300 miligramos por 100 mililitros. Un 25% de los sobrevivientes de una meningitis bacteriana sufre secuelas de grado moderado a grave, aunque la incidencia exacta varía con el agente infeccioso causativo. Las secuelas más frecuentes consisten en disminución de la capacidad intelectual, alteración de la memoria, crisis epilépticas, hipoacusia y mareo, y trastornos de la marcha. Meningitis viral. Manifestaciones clínicas. Los pacientes con meningitis viral por lo general presentan cefalea, fiebre y signos de irritación meningea asociados con un perfil inflamatorio del líquido cefalorraquídeo, véase más adelante. La cefalea de la meningitis viral suele ser frontal o retroorbitaria y se le asocia con fotofobia y dolor con el movimiento de los ojos. En la mayor parte de los casos se observa rigidez de nuca, pero esta puede ser leve y presentarse solo cerca del límite de la anteflexión del cuello. Las manifestaciones generales incluyen malestar, mialgias, anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea o combinaciones de estos. Los pacientes a menudo tienen letargo leve o somnolencia. Sin embargo, en la meningitis viral es poco común la presencia de alteraciones profundas de la conciencia como estupor, coma o confusión notable y sugiere la presencia de encefalitis u otros diagnósticos alternativos.
De la misma forma, las convulsiones o signos neurológicos focalizados o síntomas o anomalías de neuroimagen que indican la presencia de afección del parénquima no son típicos de la meningitis viral y sugieren la presencia de encefalitis u otras infecciones del sistema nervioso central o bien, de procesos inflamatorios. Etiología. Empleando diversas técnicas diagnósticas, en que se incluye reacción en cadena de la polimerasa de líquido cefalorraquídeo, cultivo y estudios serológicos, puede encontrarse una causa viral específica en 60 a 90% de los casos de meningitis viral. Los agentes más importantes son los enterovirus, incluidos los ecovirus y coxsackie-virus, además de los enterovirus mencionados, el virus de varicela zoster, el herpesvirus 2 mayor que herpesvirus 1, y arbovirus, cuadro 133, 4. Los cultivos del líquido cefalorraquídeo son positivos en 30 a 70% de los pacientes, dependiendo de la frecuencia del aislamiento de cada agente viral. Alrededor de 2/3 partes de los casos de meningitis aséptica con cultivo negativo tienen causa viral específica que puede identificarse mediante las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa en el líquido cefalorraquídeo, véase más adelante. Epidemiología. La meningitis viral no es una enfermedad de reporte obligado. Sin embargo, se calcula que la incidencia es cerca de 60.000 a 75.000 casos por año. En climas templados hay un incremento sustancial de los casos durante los meses de verano y la primera parte del otoño, lo que refleja el predominio estacional de las infecciones por enterovirus y arbovirus, con incidencia mensual máxima aproximada de un caso declarado por cada 100.000 habitantes. Diagnóstico de laboratorio. Estudio del líquido cefalorraquídeo. Esta es la prueba de laboratorio más importante para el diagnóstico de meningitis. El perfil típico de la meningitis viral consiste en pleocitosis linfocítica, proteínas ligeramente elevadas, 0,2 a 0,8 gramos por litro 20 a 80 miligramos por 100 mililitros, concentración normal de glucosa y presión de abertura normal o ligeramente elevada, 100 a 350 milímetros de agua. Los microorganismos no pueden verse en las muestras teñidas con técnica de Gram. El recuento total de células en líquido cefalorraquídeo en casos de meningitis viral suele ser de 25 a 500 por microlitro, aunque en ocasiones se observa recuento celular de varios miles por microlitro, en especial en infecciones ocasionadas por el virus de la coriomeningitis linfocítica y por el virus de la parotiditis. Por lo general, los linfocitos son las células predominantes. Rara vez pueden predominar los polimorfonucleares en las primeras 48 horas de la enfermedad, en especial en infecciones ocasionadas por virus H9, virus del Nilo Occidental, encefalitis equina oriental o parotiditis. La pleocitosis por polimorfonucleares ocurre en 45% de los pacientes con meningitis por virus del Nilo Occidental y puede persistir por semanas, antes de modificarse a pleocitosis linfocítica. La pleocitosis por polimorfonucleares sin disminución de las concentraciones de glucosa también puede ser una característica de las infecciones por citomegalovirus, en individuos con inmunodepresión. Pese a estas excepciones, la presencia de pleocitosis por polimorfonucleares en el líquido cefalorraquídeo en pacientes con sospecha de meningitis viral, en quien no se ha establecido un diagnóstico específico, es indicación para considerar diagnósticos alternativos, lo que incluye meningitis bacteriana o infecciones parameningias. La concentración de glucosa en líquido cefalorraquídeo suele ser normal en las infecciones virales, aunque puede disminuir en 10 a 30% de los casos por virus de la parotiditis o virus de la coriomeningitis linfocítica. Ocurren casos poco comunes de disminución de las concentraciones de glucosa en líquido cefalorraquídeo en algunos casos de meningitis por virus H, otros enterovirus, herpesvirus 2 y virus varicela zoster. Como regla, una pleocitosis con predominio de linfocitos y con bajas concentraciones de glucosa sugiere meningitis micótica o tuberculosa, meningoencefalitis por listeria o trastornos no infecciosos, por ejemplo, sarcoidosis y meningitis neoplásica.
Se ha planteado, como estudios que permiten diferenciar entre meningitis viral y bacteriana o como marcadores de tipos específicos de infecciones virales, por ejemplo, infección por virus de inmunodeficiencia humana, la realización de métodos que miden el líquido cefalorraquídeo los valores de proteínas, enzimas y mediadores, como proteína C reactiva, ácido láctico, deshidrogenasa láctica, neopterina, quinolinato, interleucina 1 beta e interleucina 6, receptor soluble de interleucina 2, microglobulina beta 2 y factor de necrosis tumoral, pero no hay certeza de su sensibilidad y especificidad y no se les utiliza ampliamente con fines diagnósticos. Amplificación del ácido nucleico viral por la reacción en cadena de la polimerasa. La amplificación mediante reacción en cadena de la polimerasa de ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico específicos de virus obtenidos de líquido cefalorraquídeo se ha vuelto el método más importante para el diagnóstico de infecciones virales en el sistema nervioso central. En las infecciones de dicho sistema por enterovirus y herpesvirus, la reacción en cadena de la polimerasa se ha tornado el método diagnóstico más indicado y es sustancialmente más sensible que los cultivos en busca de virus. La reacción en cadena de la polimerasa del herpesvirus también es un método diagnóstico importante en personas con episodios recurrentes de meningitis aséptica, muchos de los cuales tienen ácido desoxirribonucleico de herpesvirus amplificables en el líquido cefalorraquídeo, a pesar de la negatividad de los cultivos virales. La reacción en cadena de la polimerasa de líquido cefalorraquídeo se ha empleado de manera sistemática para el diagnóstico de infecciones virales del sistema nervioso central causadas por citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, virus varicela zoster y virus de herpes humano 6. Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo se encuentran disponibles para el virus del Nilo Occidental, pero no son tan sensibles como la detección de virus del Nilo Occidental específica de la inmunoglobulina M en líquido cefalorraquídeo. La reacción en cadena de la polimerasa también es de utilidad en el diagnóstico de infecciones del sistema nervioso central causadas por Mycoplasma pneumoniae que puede simular meningitis y encefalitis viral. La reacción en cadena de la polimerasa de lavados faríngeos puede ayudar en el diagnóstico de infecciones del sistema nervioso central por micoplasma y por enterovirus. La reacción en cadena de la polimerasa de muestras de heces también puede ayudar en el diagnóstico de infecciones enterovirales, véase más adelante. Cultivo viral. La sensibilidad de los cultivos de líquido cefalorraquídeo para el diagnóstico de meningitis y encefalitis virales, a diferencia de su utilidad en las infecciones bacterianas, por lo general es mala. Además del líquido cefalorraquídeo pueden aislarse virus específicos de faringe, heces, sangre y orina. Los enterovirus y adenovirus pueden encontrarse en las heces. Los arbovirus, algunos enterovirus y el virus de la coriomeningitis linfocítica, en la sangre. El virus de la parotiditis y los citomegalovirus, en la orina, y los enterovirus, el virus de la parotiditis y los adenovirus, en lavados faríngeos. Durante las infecciones enterovirales, la eliminación del virus en las heces persiste por varias semanas. La presencia de enterovirus en las heces no es diagnóstica y puede ser el resultado de siembra del virus a partir de una infección enteroviral previa, y también puede detectarse en algunos individuos asintomáticos durante epidemias por enterovirus. Serología. El método básico para el diagnóstico serológico de meningitis viral es idéntico al de la encefalitis viral, véase capítulo 132. Los estudios serológicos son importantes para el diagnóstico de infección por arbovirus, como virus del Nilo Occidental. Sin embargo, estas pruebas son menos útiles para virus como herpesvirus, virus varicela zoster, citomegalovirus y virus Epstein-Barr, que tienen una seroprevalencia alta en la población general. Las bandas de gamma globulina oligoclonal en líquido cefalorraquídeo aparecen en asociación con diversas infecciones virales. Los anticuerpos asociados a menudo se dirigen contra proteínas virales. Las bandas oligoclonales ocurren más a menudo en ciertas enfermedades neurológicas no infecciosas, por ejemplo, esclerosis múltiple, y pueden encontrarse en infecciones no virales, por ejemplo, neurosífilis, neuroborreliosis de Lyme. Otros estudios de laboratorio.
A todos los pacientes con sospecha de meningitis viral se les realiza biometría hemática completa con recuento diferencial, pruebas de función hepática y renal, tasa de eritrosedimentación, proteína C reactiva, y mediciones en suero de electrolitos, glucosa, creatincinasa, aldolasa, amilasa y lipasa. No son necesarios los estudios de neuroimagen, resonancia preferible a tomografía, en pacientes con meningitis viral no complicada, pero deben realizarse en aquellos con alteración del estado de conciencia, convulsiones, signos o síntomas neurológicos focales, véase diagnóstico diferencial. A continuación, perfiles atípicos en el análisis del líquido cefalorraquídeo, o tratamientos para inmunodepresiones u otros trastornos de fondo. Diagnóstico diferencial. El aspecto más importante es considerar las enfermedades que pueden confundirse con meningitis viral, lo que incluye 1. Meningitis bacteriana no tratada o con tratamiento parcial. 2. Etapas tempranas de meningitis causadas por hongos, micobacterias o Treponema pallidum, neurosífilis, en las cuales es común la pleocitosis con predominio de linfocitos. Los cultivos pueden crecer con lentitud o ser negativos y podría no haber disminución de las concentraciones de glucosa en líquido cefalorraquídeo en etapas iniciales. 3. Meningitis causada por agentes como especies de Mycoplasma, Listeria o especies de Brucella, Coxiella, Leptospira y Rickettsia. 4. Infecciones parameningias. 5. Meningitis neoplásica, y 6. Meningitis secundaria a enfermedades inflamatorias no infecciosas, lo que incluye meningitis por hipersensibilidad y autoinmunitaria, lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades reumáticas, sarcoidosis, síndrome de Behçet y síndromes con V o meningitis. Los estudios en niños mayores de 28 días de vida sugieren que la presencia de proteínas de líquido cefalorraquídeo mayor de 0,5 gramos por litro, sensibilidad de 89% y especificidad de 78%, y concentraciones séricas de procalcitonina mayor de 0,5 nanogramos por mililitro, sensibilidad y especificidad de 89%, constituyeron pistas que orientan hacia la presencia de meningitis bacteriana, a diferencia de la forma aséptica. Se han elaborado algoritmos clínicos para diferenciar entre la meningitis bacteriana y la aséptica. La llamada calificación de meningitis bacteriana, un sistema validado en forma prospectiva, de ese tipo, sugiere que la probabilidad de que exista meningitis bacteriana es menor de 0,3%, valor predictivo negativo, 99,7%, con intervalos de confianza de 95%, de 99,6 a 100%, en niños con pleocitosis de líquido cefalorraquídeo que tienen 1. Negatividad de la tinción de Gram en líquido cefalorraquídeo. 2. Menor de 1000 neutrófilos por microlitro de líquido cefalorraquídeo. 3. Proteína menor de 80 miligramos por 100 mililitros de líquido cefalorraquídeo. 4. Número absoluto de neutrófilos en sangre periférica menor de 10.000 células por microlitro. Y 5. Antecedentes o presencia de convulsiones nulos. Causas virales específicas. Los enterovirus constituyen la causa más frecuente de meningitis viral, capítulo 199, y comprenden más de 85% de los casos en que es posible identificar una causa específica. Los casos pueden ser esporádicos o surgir en grupos. Enterovirus 71 ha causado grandes epidemias de enfermedad neurológica fuera de Estados Unidos, particularmente en el sureste asiático. Los casos publicados recientemente en pacientes estadounidenses han sido esporádicos. Los enterovirus son la causa más probable de meningitis viral en meses de verano y otoño, en especial en niños, menor de 15 años de edad, aunque ocurre en casos con baja frecuencia alrededor del año de edad. La incidencia de meningitis enteroviral disminuye con la edad, pero algunos brotes epidémicos afectan de manera preferente a niños mayores y adultos. La meningitis fuera del periodo neonatal suele ser benigna. Los pacientes presentan fiebre de inicio súbito, cefalea, rigidez de nuca y a menudo manifestaciones generales como vómito, anorexia, diarrea, tos, faringitis y mialgias. La exploración física debe incluir una búsqueda cuidadosa de estigmas de infección enteroviral, lo que incluye exantema, enfermedad de mano-pie-boca, herpangina, pleurodinia, miopericarditis y conjuntivitis hemorrágica.
El perfil del líquido cefalorraquídeo por lo común muestra pleocitosis con predominio de linfocitos, 100 a 1000 células por microlitro, con glucosa normal y concentración proteínica normal o ligeramente elevada. No obstante, hasta en 15% de los pacientes, más a menudo lactantes de corta edad que niños de mayor edad o adultos, se ha detectado un número normal de leucocitos en líquido cefalorraquídeo. En casos raros predominan los polimorfonucleares en las primeras 48 horas de la enfermedad. El método diagnóstico más indicado es reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa en líquido cefalorraquídeo, transcriptasa inversa reacción en cadena de la polimerasa, el cual muestra sensibilidad, más de 95%, y especificidad, más de 100%, altas. La reacción en cadena de la polimerasa de líquido cefalorraquídeo muestra la máxima sensibilidad si se practica en término de 48 horas de haber comenzado los síntomas, con rápida declinación de la sensibilidad después del quinto día del cuadro sintomático. La reacción en cadena de la polimerasa de lavados faríngeos o de muestras de heces puede ser positiva por varias semanas y un resultado positivo puede apoyar el diagnóstico de infección aguda por enterovirus. La sensibilidad de reacción en cadena de la polimerasa para enterovirus con el fin de detectar enterovirus 71 es baja y podrían necesitarse pruebas específicas. El tratamiento es de sostén y los pacientes por lo general se recuperan sin secuelas. Pueden ocurrir infecciones crónicas y graves en recién nacidos y en individuos con hipogamaglobulinemia o agamaglobulinemia. Las infecciones por arbovirus, capítulo 204, ocurren de manera predominante en el verano y el principio del otoño. Las meningitis por arbovirus deben sospecharse cuando ocurran casos de meningitis y encefalitis en una región geográfica limitada durante el verano o el inicio del otoño. En Estados Unidos las causas más importantes de meningitis y encefalitis por arbovirus son el virus del Nilo Occidental, el de la encefalitis de San Luis y el grupo de virus de la encefalitis de California. En las epidemias por virus del Nilo Occidental, las muertes de aves son resultado de infecciones premonitorias de la enfermedad en seres humanos. El antecedente de exposición a la garrapata o bien, viajar o residir en áreas geográficas apropiadas, sugiere la posibilidad de enfermedad viral por mordedura de garrapata del Colorado o infección por el virus de Powassan, aunque las enfermedades no virales transmitidas por garrapata, incluida fiebre exantemática de las montañas rocosas y neuroborreliosis del Lyme, pueden presentarse de la misma forma. La meningoencefalitis arboviral por lo común se asocia con pleocitosis del líquido cefalorraquídeo en que hay predominio de linfocitos, concentraciones normales de glucosa y concentraciones normales o ligeramente elevadas de proteínas en líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, cerca de 45% de los pacientes con meningitis por virus del Nilo Occidental tienen eutrófilos en el sistema nervioso central, la cual puede persistir por una semana o más. La poca frecuencia de la hipoglucorraquia en la infección por virus del Nilo Occidental, la ausencia de tinciones de Gram positivas y los cultivos negativos ayudan a diferenciar a estos pacientes de los que sufren meningitis bacteriana. El diagnóstico definitivo de meningitis por arbovirus se basa en demostrar la seroconversión en líquido cefalorraquídeo con inmunoglobulina M específica para el virus. La prevalencia de inmunoglobulina M en líquido cefalorraquídeo se incrementa de manera progresiva durante la primera semana después de la infección, alcanzando su máximo en 80% de los pacientes con enfermedad neuroinvasora. Como consecuencia, podría ser necesario repetir los estudios cuando existe una elevada sospecha de la enfermedad y los estudios iniciales fueron negativos. Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo están disponibles para algunos virus en laboratorios selectos y en los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, pero en el caso del virus del Nilo Occidental, la sensibilidad de la reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo, cerca de 70%, es inferior a los métodos serológicos en el líquido referido. La reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo con virus del Nilo Occidental puede ser de utilidad en individuos con inmunodepresión que tienen ausencia o disminución de la respuesta de anticuerpos. La meningitis por herpes virus, capítulo 187, se ha identificado con frecuencia cada vez mayor como causa principal de meningitis viral en adultos.
En general, es la segunda causa más importante de meningitis viral después de los enterovirus. Explica 5% de todos los casos y, sin duda, una frecuencia mayor de los observados en adultos, fuera del periodo de verano y otoño o en ambas situaciones, en que son cada vez más frecuentes las infecciones por enterovirus. En adultos, la mayor parte de los casos de meningitis no complicada son causados por herpes virus 2, mientras que herpes virus 1 causa 90% de los casos de encefalitis por herpes virus. Las meningitis por herpes virus afecta cerca de 25 a 35% de mujeres y cerca de 10 a 15% de varones en la fecha de un episodio inicial o primario de herpes genital. En dichos pacientes, 20% sigue una evolución que culmina en ataques repetitivos de meningitis. El diagnóstico de meningitis por herpes virus suele establecerse con reacción en cadena de la polimerasa para herpes virus en líquido cefalorraquídeo porque los cultivos pueden ser negativos, en especial en pacientes con meningitis recurrente. La demostración de síntesis intratecal de anticuerpos específicos contra herpes virus también puede ser de utilidad en el diagnóstico, aunque las pruebas de anticuerpos son menos sensibles y menos específicas que la reacción en cadena de la polimerasa y podrían no ser positivas hasta después de la primera semana de infección. El antecedente de lesiones genitales de herpes virus o su presencia es un indicio diagnóstico importante, pero muchos pacientes con meningitis por herpes virus no tienen antecedentes si no hay indicios de herpes genital activo al momento de la presentación. La mayor parte de los casos de meningitis recurrente, viral o aséptica, incluidos los de diagnóstico previo de meningitis de Mollaret, son causados por herpes virus. La meningitis por virus varicela zoster debe sospecharse en presencia de varicela o de herpes zóster concurrentes. Sin embargo, es importante reconocer que virus varicela zoster se identifica cada vez más a menudo como causa importante de meningitis y encefalitis en pacientes sin exantema. La frecuencia del virus varicela zoster como causa de meningitis es muy variable. Oscila entre cifras de apenas 3% y de hasta 20% en diferentes series. El diagnóstico suele basarse en reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo, aunque la sensibilidad de esta prueba podría no ser tan alta como para otros herpes virus. Los estudios serológicos con reacción en cadena de la polimerasa para virus varicela zoster y el diagnóstico de infección del sistema nervioso central por virus varicela zoster pueden establecerse con la demostración de anticuerpos intratecales específicos contra dicho virus, con la presencia de anticuerpos inmunoglobulina M contra virus varicela zoster en líquido cefalorraquídeo, por cultivos positivos de líquido cefalorraquídeo o por diversas combinaciones de estos. Las infecciones por virus Epstein-Barr también pueden producir meningitis aséptica con o sin mononucleosis infecciosa asociada. La presencia de linfocitos atípicos en líquido cefalorraquídeo o en sangre periférica sugiere infección por virus Epstein-Barr, pero a veces se observan en otras infecciones virales. El virus Epstein-Barr casi nunca se cultiva en líquido cefalorraquídeo. Los procedimientos serológicos en líquido cefalorraquídeo y suero ayudan a establecer la presencia de infección aguda, la cual se caracteriza por anticuerpos inmunoglobulina M contra la cápside viral, anticuerpos contra antígenos tempranos y la ausencia de anticuerpos contra antígenos nucleares relacionados con virus Epstein-Barr. La reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo es otra prueba diagnóstica, aunque resultados positivos falsos pueden reflejar reactivación viral relacionada con otras infecciones o procesos inflamatorios, o la presencia de ácido desoxirribonucleico viral latente en los linfocitos reunidos por otras entidades patológicas inflamatorias. La meningitis por virus de inmunodeficiencia humana debe sospecharse en todo paciente que acude con meningitis viral sin factores de riesgo conocidos o sospechados para infección por virus de inmunodeficiencia humana. La meningitis puede ocurrir después de la infección primaria con virus de inmunodeficiencia humana en 5 a 10% de los casos, y con menos frecuencia en etapas avanzadas de la enfermedad. En la meningitis por virus de inmunodeficiencia humana son más comunes las parálisis craneales, sobre todo las que afectan al 5, 7 u 8 par craneal en comparación con otras infecciones virales. El diagnóstico puede confirmarse con la detección de genoma del virus de inmunodeficiencia humana en sangre o líquido cefalorraquídeo.
La seroconversión puede presentarse de manera tardía y los pacientes con estudio serológico negativo para virus de inmunodeficiencia humana con sospecha de meningitis por dicho virus, deben ser vigilados en busca de seroconversión tardía. Para una revisión más amplia de la infección por virus de inmunodeficiencia humana, véase el capítulo 197. El virus de la parotiditis, capítulo 202, debe considerarse cuando la meningitis ocurre a finales de invierno o principios de la primavera, sobre todo en varones, proporción varón a mujer de 3:1. Con el empleo generalizado en Estados Unidos de la vacuna de parotiditis a base de virus vivos atenuados, desde 1967, la incidencia de meningitis parotidítica disminuyó más de 95%. Sin embargo, la parotiditis sigue siendo una fuente de posible infección en personas y poblaciones no vacunadas. Se han descrito casos aislados, 10 a 100 por 100.000 sujetos vacunados, de meningitis parotidítica por la vacuna, cuyo comienzo típico fue 2 a 4 semanas después de aplicarla. Signos como parotiditis, orquitis, ovaritis, pancreatitis o aumento de la lipasa y amilasa séricas sugieren meningitis parotidítica. Sin embargo, el hecho de que no aparezcan no descarta el diagnóstico. En épocas anteriores se calculaba que la meningitis clínica aparecía en 10 a 30% de sujetos con parotiditis. Sin embargo, en un brote reciente en Estados Unidos de aproximadamente 2.600 casos de parotiditis, se identificaron solo 11 casos de meningitis y ello sugiere que la incidencia de tal complicación pudiera ser menor de lo que se sospechaba. La infección por el virus de la parotiditis confiere inmunidad para toda la vida, de manera que el antecedente de una infección demostrada excluye el diagnóstico. Los pacientes con meningitis tienen pleocitosis en líquido cefalorraquídeo que rebasa 1000 células por microlitro en 25% de los casos. Hay predominio de linfocitos en 75%, aunque ocurre neutrofilia en 25% de los casos. Ocurre hipoglucorraquia en 10 a 30% de los pacientes y su presencia puede ser un indicio para el diagnóstico. El diagnóstico por lo común se establece por el cultivo de virus en líquido cefalorraquídeo o al detectar anticuerpos inmunoglobulina M o con la seroconversión. En algunos laboratorios de diagnóstico e investigación se encuentra disponible la reacción en cadena de la polimerasa en líquido cefalorraquídeo. Debe sospecharse infección por virus de la coriomeningitis linfocítica, capítulo 204, cuando ocurre meningitis aséptica a finales del otoño o en invierno y en individuos con antecedentes de exposición al ratón casero, Mus musculus, roedores de laboratorio o que se tienen como mascotas, por ejemplo, hámster, ratones, ratas, o a sus desechos. Algunos pacientes tienen manifestaciones asociadas como lesiones cutáneas, infiltrados pulmonares, alopecia, parotiditis, orquitis o miopericarditis. Los indicios de laboratorio para el diagnóstico de virus de la coriomeningitis linfocítica, además de las manifestaciones clínicas mencionadas, pueden incluir la presencia de leucopenia, trombocitopenia o pruebas de función hepática normales. Algunos casos se manifiestan con pleocitosis notable en líquido cefalorraquídeo, mayor de 1000 células por microlitro, e hipoglucorraquia, menor de 30%. El diagnóstico se basa en los estudios serológicos o en el cultivo del virus en líquido cefalorraquídeo. Tratamiento: meningitis viral aguda. El tratamiento de casi todos los casos de meningitis viral es sobre todo de tipo sintomático e incluye el uso de analgésicos, antipiréticos y antieméticos. Debe vigilarse el estado de líquidos y electrolitos. Los pacientes con sospecha de meningitis bacteriana deben recibir tratamiento empírico apropiado dependiendo de los resultados del cultivo, véase antes. Podría no ser necesaria la hospitalización en individuos con buena respuesta inmunitaria, con supuesta meningitis viral y sin signos o síntomas focales, sin alteración significativa del nivel de conciencia y un perfil clásico en el líquido cefalorraquídeo, pleocitosis con predominio de linfocitos, glucosa normal, tinción de Gram negativa, si puede asegurarse vigilancia médica y domiciliaria apropiada.
Es necesario hospitalizar a los pacientes con inmunodepresión, aquellos con alteración significativa del estado de conciencia, con convulsiones o con la presencia de síntomas y signos focales que sugieran la posibilidad de encefalitis o de afección del parénquima cerebral y en quienes tienen perfil atípico del líquido cefalorraquídeo. El aciclovir vía oral o intravenosa puede ser beneficioso en pacientes con meningitis causada por herpes virus 1 o herpes virus 2 y en casos de infección grave por virus Epstein-Barr o virus varicela zoster. Los datos con respecto al tratamiento de meningitis por herpes virus, virus Epstein-Barr y virus varicela zoster son muy limitados. Los pacientes con enfermedad grave deben recibir aciclovir intravenoso, 15 a 30 mg por kilo por día en 3 dosis divididas, lo cual puede continuarse con el fármaco vía oral con aciclovir, 800 mg 5 veces al día, famciclovir, 500 mg cada 8 horas, o valaciclovir, 1000 mg cada 8 horas, para un tratamiento total de 7 a 14 días. Los pacientes con enfermedad menos grave pueden recibir tratamiento con fármacos vía oral solos. Los pacientes con meningitis por virus de inmunodeficiencia humana deben recibir tratamiento antirretroviral de gran actividad, capítulo 197. No existe tratamiento específico de beneficio demostrado para pacientes con encefalitis por arbovirus, lo que incluye aquellas causadas por virus del Nilo Occidental. Los pacientes con meningitis viral y una deficiencia de inmunidad humoral conocida, por ejemplo, a gamaglobulinemia ligada al cromosoma X, y que no estén recibiendo gamaglobulina por vía intramuscular o inmunoglobulina intravenosa deben ser tratados con estos productos. En algunos pacientes con meningitis crónica enteroviral que no han respondido al tratamiento con inmunoglobulinas intramusculares o intravenosas se ha intentado la administración intraventricular de inmunoglobulinas mediante un reservorio de Ommaya. La vacunación es un método eficaz para evitar el desarrollo posterior de meningitis y otras complicaciones neurológicas asociadas a la infección por los virus de polio, parotiditis y sarampión. Se ha aprobado en Estados Unidos el uso de una vacuna de virus varicela zoster vivos atenuados. Los estudios clínicos indican un índice de eficacia de la vacuna de 70 a 90%, pero se necesita una dosis de refuerzo después de cerca de 10 años para conservar la inmunidad. En la actualidad se recomienda una vacuna viva atenuada, Zostavax, para la prevención de herpes zóster en adultos mayores de 60 años de edad. Pronto debe estar disponible una nueva vacuna de subunidad de herpes zóster que contiene glucoproteína E de virus varicela zoster recombinante y un sistema adyuvante, la cual tiene mayor eficacia para prevenir herpes zóster en adultos igual o mayores de 70 años de edad que la vacuna viva atenuada. Se encuentra disponible la vacuna contra varicela con virus inactivos para individuos que han recibido trasplantes y para otros pacientes que tienen contraindicaciones para la administración de vacunas con virus vivos. Pronóstico. En adultos, el pronóstico sobre una recuperación completa de la meningitis viral es excelente. Unos cuantos enfermos se quejan de cefalea persistente, leve trastorno mental, incoordinación o astenia generalizada durante semanas o meses. La evolución en lactantes y neonatos, menos de un año de edad, es más incierta. En algunos estudios se ha comunicado la presencia de deterioro intelectual, problemas de aprendizaje, hipoacusia y otras secuelas persistentes. Meningitis subaguda. Manifestaciones clínicas. Los individuos con meningitis subaguda suelen presentar un cuadro persistente que incluye cefalea, rigidez de cuello, febrícula y letargia días o semanas antes de acudir al médico para evaluación. Quizá haya anormalidades de pares craneales y sudación nocturna. Este síndrome se superpone con el de meningitis crónica, que se comenta en detalle en el capítulo 134, pero se incluye aquí porque la infección por microorganismos patógenos meníngeos que causan meningitis subaguda también puede presentarse como meningitis aguda. Etiología. Entre los microorganismos causales frecuentes están Mycobacterium tuberculosis, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Coccidioides imitis y Treponema pallidum. La infección inicial por Mycobacterium tuberculosis se contagia por inhalación de gotas diminutas en aerosol, secas. La meningitis tuberculosa en adultos no tiene un cuadro de evolución agudo por propagación hematógena de los bacilos hasta las meninges.
Más bien se forman tubérculos pequeños, como semillas de mijo o forma miliar, en el parénquima del encéfalo durante la diseminación hematógena de los bacilos en la infección primaria. Los tubérculos se agrandan y por lo común presentan caseificación. La tendencia de una lesión caseosa a producir meningitis depende de su cercanía al espacio subaracnoideo y la rapidez con que se produce la encapsulación fibrosa. Los focos caseosos subependimarios causan meningitis al descargar bacilos y antígenos de tuberculosis en el espacio subaracnoideo. Los antígenos micobacterianos originan una reacción inflamatoria intensa que culmina en la producción de exudado espeso que llena las cisternas de la base del cráneo y rodea los pares craneales y grandes vasos en la base del encéfalo. De manera típica, las micosis se contagian por inhalación de esporas de hongos que viajan en el aire. La infección pulmonar inicial puede ser asintomática o incluir fiebre, tos, producción de esputo y dolor retroesternal. Dicha infección por lo común cede por sí sola. Después de esa fase la micosis pulmonar localizada puede permanecer inactiva en los pulmones hasta que surja una normalidad en la inmunidad mediada por células que permita la reactivación del hongo y su diseminación al sistema nervioso central. El patógeno que con mayor frecuencia causa meningitis micótica es Cryptococcus neoformans. El hongo está distribuido a nivel mundial en el suelo y en el excremento de aves. Histoplasma capsulatum está distribuido en forma endémica en los valles de Ohio y del río Mississippi en la zona central de Estados Unidos y en partes de Centro y Sudamérica. Coccidioides simitis tiene distribución endémica en las zonas desérticas del suroeste de Estados Unidos, norte de México y Argentina. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que tiene como manifestación inicial un chancro indoloro en el sitio de la inoculación. Treponema pallidum invade de forma temprana el sistema nervioso central en la evolución de la enfermedad. Suele haber ataque de los pares craneales 7 y 8. Diagnóstico de laboratorio. Las clásicas anormalidades del líquido cefalorraquídeo en la meningitis tuberculosa son: 1. Mayor presión de abertura. 2. Pleocitosis a base de linfocitos, 10 a 500 células por microlitro. 3. Mayor concentración de proteínas, en el intervalo de 1 a 5 gramos por litro, y 4. Menor concentración de glucosa, en el intervalo de 1,1 a 2,2 milimol por litro, 20 a 40 miligramos por 100 mililitros. La combinación de cefalea, rigidez de cuello, fatiga, sudación nocturna y fiebre, todos ellos incesantes, con una pleocitosis a base de linfocitos en líquido cefalorraquídeo y disminución leve de la concentración de glucosa en dicho líquido, hace que sea considerable la posibilidad de que exista meningitis tuberculosa. El último tubo de líquido obtenido en la punción lumbar es el mejor para realizar frotis en busca de bacilos ácido resistentes. Si se detecta una película en el líquido cefalorraquídeo o un coágulo a manera de tela de araña en su superficie, se podrá demostrar mejor la presencia de bacilo ácido resistente en el frotis del material tomado de uno u otro. Los frotis son positivos solo en 10 a 40% de los casos de meningitis tuberculosa en adultos. Se necesita el transcurso de 4 a 8 semanas para identificar el microorganismo en los cultivos de líquido cefalorraquídeo, y estos son positivos en cerca de 50% de los adultos. El cultivo sigue siendo el método normativo más útil para corroborar el diagnóstico de meningitis tuberculosa. Si se dispone de líquido cefalorraquídeo, se hará reacción en cadena de la polimerasa para detectar el ácido desoxirribonucleico de Mycobacterium tuberculosis, pero no se han definido su sensibilidad ni su especificidad con el líquido cefalorraquídeo. Para diagnosticar tuberculosis pulmonar, los Centro para Control de Enfermedades americano recomiendan usar los métodos por amplificación de ácido nucleico. En el líquido cefalorraquídeo las anormalidades características de la meningitis micótica son pleocitosis de mononucleares o linfocitos, mayor concentración de proteínas y menor concentración de glucosa. En el caso de meningitis por coccidioides simitis, puede haber eosinófilos en el líquido cefalorraquídeo. A menudo se necesitan grandes volúmenes de dicho líquido para identificar el microorganismo en un frotis con tinta china o para que prolifere en cultivo. Si en el líquido cefalorraquídeo estudiado en la punción lumbar en 2 ocasiones separadas no se identifica algún microorganismo, habrá que obtener líquido cefalorraquídeo en una punción cervical alta o cisternal.
La identificación del antígeno de polisacárido de criptococo es un método muy sensible y específico para detectar meningitis por dicho microorganismo. El diagnóstico se confirma por la reactividad del antígeno de criptococo en líquido cefalorraquídeo. La detección del antígeno de polisacárido de histoplasma en líquido cefalorraquídeo corrobora el diagnóstico de meningitis micótica, pero no es específica de la inflamación causada por histoplasma capsulatum. Puede mostrar un resultado positivo o falso en la meningitis por coccidioides. El método de anticuerpos que fijan complemento en líquido cefalorraquídeo tiene especificidad de 100% y sensibilidad de 75% en el caso de meningitis por coccidioides. El diagnóstico de meningitis sifilítica se confirma cuando algún método treponémico reactivo en suero, anticuerpo treponémico fluorescente de treponema pallidum absorbido o prueba por microhemaglutinación, se acompaña de pleocitosis por linfocitos o mononucleares en líquido cefalorraquídeo y mayor concentración de proteína en ese líquido, o cuando la prueba de los laboratorios de investigación de enfermedades venéreas en el líquido mencionado es positiva. El anticuerpo treponémico fluorescente de treponema pallidum absorbido en líquido cefalorraquídeo reactivo no es prueba definitiva de neurosífilis. Esta última puede mostrar un positivo falso por contaminación con sangre. La negatividad de búsqueda laboratorial de enfermedad venérea en líquido cefalorraquídeo no descarta neurosífilis. La negatividad de anticuerpo treponémico fluorescente de treponema pallidum absorbido o microhemaglutinación treponema pallidum en líquido cefalorraquídeo descarta la posibilidad de neurosífilis. Tratamiento. Meningitis subaguda. El tratamiento empírico de la meningitis tuberculosa se inicia por la fuerte sospecha del clínico incluso sin que haya apoyo adecuado de técnicas de laboratorio. Incluye una combinación de isoniazida, 300 mg por día. Rifampicina, 10 mg por kilo por día. Piracinamida, 30 mg por kilo por día en fracciones, etambutol, 15 a 25 mg por kilo por día en fracciones, y piridoxina, 50 mg por día. En el momento en que se conozca la sensibilidad de Mycobacterium tuberculosis antimicrobianos, antibiogramas, se puede interrumpir el uso del etambutol. Si la respuesta clínica es satisfactoria, habrá que interrumpir el uso de piracinamida después de 8 semanas y continuar con isoniazida y rifampicina solas en los 6 a 12 meses siguientes. Es aceptable un ciclo de 6 meses de tratamiento, pero este debe prolongarse 9 a 12 meses en individuos que tienen resolución inadecuada de los síntomas de meningitis o cuyos cultivos de líquido cefalorraquídeo durante el tratamiento revelan la presencia de micobacterias. En pacientes negativos para virus de inmunodeficiencia humana con meningitis tuberculosa se recomienda administrar dexametasona. Su dosis es de 12 a 16 mg durante 3 semanas y a partir de ese momento debe disminuirse poco a poco en un lapso de 3 semanas. La meningitis causada por Cryptococcus neoformans en pacientes que no han recibido trasplantes y que no tienen infección por virus de inmunodeficiencia humana es tratada con una fase de inducción a base de anfotericina B, 0,7 mg por kilo por día intravenosa, a la que se agrega flucitosina, 100 mg por kilo por día, en 4 fracciones, durante 4 semanas, como mínimo, y los resultados del cultivo de líquido cefalorraquídeo son negativos después de 2 semanas de tratamiento. El tratamiento debe ampliarse a un total de 6 semanas en el sujeto con complicaciones neurológicas. Después de la fase de inducción sigue la de consolidación, en la que se administran 400 mg por día de fluconazol durante 8 semanas. Las personas que reciben órganos en trasplante son tratadas con anfotericina B en liposomas, 3 a 4 mg por kilo por día, o un complejo lipídico de anfotericina B a razón de 5 mg por kilo por día, a los que se agrega flucitosina, 100 mg por kilo por día en 4 fracciones, durante 2 semanas como mínimo, o hasta que el cultivo de líquido cefalorraquídeo sea estéril. Como método de vigilancia se practicarán cultivos de líquido cefalorraquídeo en busca de levaduras para esterilización y no en busca de título de antígeno criptococócico. El tratamiento mencionado es seguido por un ciclo de 8 a 10 semanas a base de fluconazol, 400 a 800 mg por día 6 a 12 mg por kilo vía oral.
Si el cultivo de líquido cefalorraquídeo es estéril después de 10 semanas de tratamiento agudo, se disminuye la dosis de fluconazol a 200 mg por día durante 6 a 12 meses. Los individuos con infección por virus de inmunodeficiencia humana son tratados con anfotericina B o una presentación de lípidos y además flucitosina durante 2 semanas, como mínimo, seguido de fluconazol durante 8 semanas, como mínimo. Los enfermos infectados con virus de inmunodeficiencia humana pueden necesitar una fase de mantenimiento indefinida a base de fluconazol en dosis de 200 mg por día. La meningitis por histoplasma capsulatum se trata con anfotericina B, 0,7 a 1,0 mg por kilo por día, por 4 a 12 semanas. Se recomienda una dosis total de 30 mg por kilo. El tratamiento con anfotericina B no se interrumpe hasta que los cultivos de hongos sean estériles. Después de completar un ciclo de anfotericina B, se inicia un tratamiento de mantenimiento con itraconazol, 200 mg 2 o 3 veces al día, el cual se inicia y continúa por al menos 9 meses o un año. La meningitis por coccidioides imitis se trata con dosis altas de fluconazol, 1000 mg por día, como monoterapia o con anfotericina B intravenosa, 0,5 a 0,7 mg por kilo por día, por más de 4 semanas. Se necesita a veces anfotericina B intratecal, 0,25 a 0,75 mg por día 3 veces a la semana, para erradicar la infección. Se recomienda seguir de por vida la administración de fluconazol, 200 a 400 mg por día, para evitar recidivas. En vez de la anfotericina B se puede utilizar anfotericina B liposómica, 5 mg por kilo por día, o anfotericina B en complejos lípidos, 5 mg por kilo por día, en personas que tienen o desarrollan disfunción renal significativa. La complicación más frecuente de la meningitis micótica es hidrocefalia, y en quienes la sufren se coloca un dispositivo de derivación de líquido cefalorraquídeo. Cabe utilizar una ventriculostomía hasta que sean estériles los cultivos de líquido cefalorraquídeo en busca de hongos. Entonces se sustituye la ventriculostomía por una derivación ventrículo-peritoneal. La meningitis sifilítica se trata con penicilina G acuosa en dosis de 3 a 4 millones de unidades por vía intravenosa cada 4 horas durante 10 a 14 días. Otro régimen sería aplicar por vía intramuscular diariamente 2,4 millones de unidades de penicilina G procaínica con 500 mg de probenecid ingerido, 4 veces al día durante 10 a 14 días. Después de uno u otro régimen se aplican 2,4 millones de unidades de penicilina G benzatínica por vía intramuscular una vez por semana durante 3 semanas. El criterio actual de buenos resultados del tratamiento es volver a estudiar el líquido cefalorraquídeo. Es importante analizar dicho líquido a intervalos de 6 meses durante 2 años. Se espera que el número de células se normalice en término de 12 meses y la cuantificación de la búsqueda laboratorial de enfermedad venérea disminuya a 2 diluciones y se revierta a una fase sin reactividad en término de 2 años de completar el tratamiento. En caso de que la pleocitosis del líquido cefalorraquídeo no muestre resolución o incluso aumente la cuantificación de búsqueda laboratorial de enfermedad venérea en dicho líquido en 2 o más diluciones, se necesita repetir el tratamiento.